Sin ella no existiría la vida. Fundamental para todo, le damos el lugar que merece en Paseos con Encanto, la importancia del agua. Estamos en la villa suburbana El Bosque de Béjar, una villa de recreo renacentista que construye Francisco de Zúñiga y Sotomayor, cuarto duque de Béjar. Es una rareza en España porque diferentes factores, la presión urbanística, las modas, han hecho que desaparezcan las más singulares y nosotros nos conservamos igual que en el siglo XVI, a nivel estructural. Una zona de granito y en una zona de vaguada. Esto no es una zona cárstica que permita que el agua fluya hacia el subsuelo. Esta característica de impermeabilidad lo que permite es que mediante caceras y atarjeas, canalizaciones en superficie y en el subsuelo, generen una red de comunicación de flujo del agua que termina en el estanque de 800 metros cuadrados que hay a la entrada principal. Ese estanque, desde el siglo XVI hasta el año 2001, abasteció una antigua fábrica, la fábrica más antigua de Béjar, la fábrica del tinte del Duque, importantísima para el desarrollo industrial de Béjar, por lo que supuso de facilitar la venta del producto estrella de la localidad. Esto se llama el estrado blasonado porque están los escudos de los Zúñiga y los Sotomayor, pero los textos antiguos hablan del cenador, senador nuevo, que es un espacio que parece longitudinal, otro espacio lúdico, y el elemento más llamativo es la fuente de los 8 caños, por las características que tiene, no solo estéticas, sino también técnicas, para que el agua fluya y esté funcionando todo el tiempo. Y solo tienen que utilizar el sentido común. Hay un manantial a 100 metros de aquí a una cota superior, y esto lo que permite es que el agua baje por gravedad y funcione perfectamente siempre que haya agua. Canteros, y recordemos que estamos en el siglo XVI, que no había impresoras 3D, a base de maceta y cincel y dejándose las manos y la vida, labran en una sola pieza de granito el vaso con los 8 mascarones antropomorfos, y los propios mascarones tienen todo tipo de detalles, cejas, párpados, pupilas, hay uno al que se le llama el tritón, porque son 8 mascarones antropomorfos. Esta máscara tiene un bigote casi helicoidal, insisto, con las dificultades que tiene el trabajar con el granito y el trabajar en el siglo XVI. El vaso poligonal que recibe el agua en el suelo es un octógono que no tiene las piezas únicas de vértice a vértice, sino que se prolongan unos centímetros, hasta 25 centímetros, poder unirse en las zonas planas que se consigue una estanqueidad mayor. Se trata de que la obra perdure y no tengan que venir a hacer reparaciones cada 15 días. Y lo consiguen porque sigue funcionando a día de hoy. El agua es el elemento fundamental del bosque. Sin el agua no se podría llenar el estanque, no se podrían regar los jardines ni las huertas. El agua viene de una zona de la sierra que llamamos la Garganta del Oso. Muy polémico el tema del agua porque en el siglo XVI Teresa de Zúñiga, que es la duquesa del momento, a principios del XVI decide recanalizar el agua desde la Garganta del Oso hasta aquí. Ese agua la usaban los propietarios de la zona de Candelario y entran en pleitos con la duquesa. Se tiran 33 años de pleitos y al final la Chancillería de Valladolid dictamina silencio perpetuo a los demandantes
que los dueños de todo son los duques, y lo dice un documento del siglo XIV cuando Diego López de Stúñiga llega a Béjar como señor. Ese agua llega al bosque y sirve no solo para abastecer a la propiedad, sino que al final se recogen todas las aguas sobrantes en un estanque que hay a la entrada de la finca, y hasta el año 2001, desde finales del 16, estuvo abasteciendo una antigua fábrica que había en Béjar, la fábrica del tinte del Duque. ¿Es un lugar sostenible? El bosque es un lugar sostenible en cuanto al agua porque la gente del 16 ya no dejó preparado todo el sistema de canalizaciones para que todo fuera eficaz y eficiente y no se pierda ningún centímetro cúbico de agua. Con los medios que tenían en aquella época consiguen llevar el agua desde la Garganta del Oso, que está a 3 kilómetros de aquí, y recordemos que estamos en el siglo XVI y hay que horadar el granito en algunos puntos y hacer una estructura que consiga traernos el agua, y hasta el siglo XXI hemos conseguido que funcione y sirva para abastecernos en las mejores condiciones. Dentro del estanque hay una isla y en la isla un cenador. Hay un teórico del Renacimiento italiano, Leon Battista Alberti, que escribió un tratado de reedificatoria donde explica las condiciones que deben cumplir las villas, y entre ellas que haya un espacio aislado y reservado para los amantes. Y lo relaciona con la isla de Cítera, que es una isla que tienen los griegos en el Peloponeso y que dicen ellos que nació la diosa del amor. Pues ese cenador servía para los encuentros furtivos de los amantes. ¿Cuál es el problema? Que el cenador que se construye en su momento, un cenador barroco, de granito, monumental, muy cerrado para que no se viera lo que pasaba dentro, es sustituido en el siglo XIX por este neomorisco de hierro que tenemos ahora. Ahí a los amantes se les ve. Se les ve. Tampoco está documentado qué iban a hacer los amantes a la isla, pero igual iban a leer a Garcilaso, que estaba de moda en aquella época, ¿no? Muy habitual en los Entonces, amantes. si se ponen a leer en el cenador tal y como está ahora, se les ve. La razón por la que hay un cenador neomorisco de hierro es que a finales del XIX la familia Rodríguez Arias, que está al tanto de todos los movimientos estéticos que hay en el mundo, a finales del XIX están en París y hay un señor que se apellida Eiffel que le ha dado por hacer torres de hierro con remaches. El hierro y los nuevos materiales constructivos se ponen de moda y la familia Rodríguez Arias decide que hay que cambiar el cenador barroco por el neomorisco de hierro, y por eso tenemos un neomorisco de hierro al gusto de la época. La fuente de la Sábana es una estructura muy interesante y que cumple con esa dinámica de que el espacio no está muerto, está vivo y se van añadiendo elementos. Si toda la villa es de mediados del XVI, no es hasta el siglo XVIII cuando se construye esta fuente. 1705, fuente del barroco, interesantísima por cómo funciona el sistema que abastece a la fuente, que no es más que un estanque que está a una cota superior y que, como hay una altura considerable desde el estanque hasta la fuente, permitía que se abasteciera solo por la fuerza de la gravedad. Lo que tiene de interesante es la cantidad de orificios que tiene, que la hace mucho más agradable estéticamente, desde mascarones que echan el agua por bocas hasta animalitos encastrados en lazos muy barrocos que también tienen cañitos en la boca y que echan agua.
y ese agua no se desperdicia porque va toda al estanque que tiene muy próximo. Se ha conseguido generar un circuito cerrado que permita no solo ahorrar agua, sino conservarla para tenerla en cualquier momento. Los diferentes dueños han aportado elementos estéticos a la villa y la fuente de la Sábana es un elemento importante no solo estéticamente, sino también históricamente. El duque que manda a construir esta fuente es defensor de la llegada de los Borbones a España y cuando nace el hijo de Felipe V, el infante Don Luis, deciden hacer una fuente como homenaje o forma de recordar a este infante. Y la hacen justo al lado de uno de los elementos botánicos más singulares que tiene la villa, el tejo. Un tejo de 400 y pico años que se planta a finales del 16 con esa idea apotropaica de protección y de que le vaya bien a la villa, y parece ser que el tejo es mágico porque nos ha protegido desde el siglo XVI hasta ahora. La ciudad de Segovia, que no lo parece, está encima de una gran roca caliza y tiene a los dos lados dos ríos, el Clamores y el Eresma. Estos dos ríos son los que han hecho posible la formación de este jardín y en realidad todas las huertas que se encuentran a ambos lados de la ciudad. Hace miles y miles y miles de años, estos dos ríos, viniendo de la Sierra de Guadarrama, pasaron por esta zona. Esta zona era pues plana, más o menos, de roca caliza. Y claro, estos dos ríos fueron horadando el terreno, creando dos cañones. La roca caliza sedimenta muy fácil y muy bien, es decir, que crea un terreno muy fértil. Entonces esto, junto con el agua que de forma natural se crea en estas rocas y luego otra formación que son las lastras de toda esta zona, hace que este terreno sea perfecto para una huerta y en este caso para este jardín tan maravilloso. Al final, en el año 69, es cuando, junto con su mujer, Julia Casadevilla, que además es museóloga, lo que hacen es trasladarse a Madrid y fijar su residencia en Madrid. A través de la Universidad Menéndez Pelayo da unos cursos aquí en Segovia y uno de los alumnos es Antonio Ruiz, conocidísimo en Segovia, un erudito sobre la ciudad. Don Antonio Ruiz es el que le ayuda a encontrar este sitio donde estamos ahora. Le dice que hay una casita que se vende en el barrio de San Marcos, que es toda esta zona que tenemos aquí, con un pequeño jardín. Y él la compra en el año 1971, pero solamente tenía un pequeñito jardín. Y justo al lado estaba esta huerta, una huerta que pertenecía a un hortelano llamado Paulino y a su mujer que se llamaba Flora. Pues bien, intentaron convencerlo, tardaron 2 años en poder comprar el Dromedario de San Marcos y ya en el 73 es cuando se hacen cargo de él. Transforman este huerto en este jardín. Llevaban 4 berzas y unas patatas. Y el pobre hortelano que vivía por la catedral ya se hartó de bajar y subir, era muy mayor. Y nosotros, viviendo en Madrid, veníamos los viernes y Leandro fichaba con él,
charlaban, recorrían, veían dónde estaban los manantiales, él le explicaba todo y un día le dijo, a mí me parece que esto le gusta mucho a usted, se lo vendo. Fue un milagro. ¿Por qué se llama el romeral? Es algo muy curioso porque cuando Leandro Silva planea la plantación o diseña la plantación de especies en esta zona, primero se pasea por orillas del Eresma visitando otras huertas, otros pequeños jardines, preguntando lo que puede plantar, viendo lo que está prosperando y toda la gente le dice lo mismo. Aquí no va a crecer nada porque solo hay tomillo y romero. Y de ahí que se le pusiese el romeral de San Marcos. Este jardín engaña. El romeral de San Marcos es una obra de arte. 11 años que empecé. Inicialmente venía a visitarlo y me gustaba muchísimo sentarme a conversar con Julia, porque encuentro en Julia toda una savia del jardín, y al final se planteó la necesidad de que me tuviese que hacer cargo de este jardín, hasta el punto de que me siento bastante responsable de él. La gente que se espera un jardín como los conocemos habitualmente, de setos perfectamente recortados, parterres, cuadriculados, todo estructurado, hay que avisar que no es así, que no es para nada así, que la naturaleza se ha dejado que siga su curso, que crezca. La experiencia es que entramos aquí y primero se sorprenden porque, ostras, ¿esto qué es? Desde fuera no es visible porque está ese gran muro de contención que pasa por el caminito, entonces desde abajo, como es tan alto, no se ve realmente el contenido. Y cuando llegamos se quedan, pues ya lo digo, maravillados. Uno no se espera, más desde la calle ni se ve. Tiene una entrada muy secreta, muy segoviana, como no recta por arriba, sino con el quiebre ese, y es muy secreto, la verdad que sí. Lo conocen en el fondo muy poca gente, ahora un poco por la televisión, espero que lo conozcan más. ¿Qué tipo de jardín es el romeral de San Marcos? No creo mucho en las tipologías de los jardines, puesto que pienso que cada jardín es una expresión propia de su dueño y su jardinero, o de su jardinero y su dueño. Si tuviéramos que dar algunas características a este jardín, sería la de ser un jardín ecléctico, ya que Leandro tuvo ciertas intenciones en desarrollar dentro del jardín ambientes que recuerdan los estilos y los jardines de otros lugares del mundo. Paseando por el jardín nos vamos a situar en ambientaciones que nos recuerdan a las villas italianas, nos vamos a situar en lugares que nos recuerdan a los jardines persas. Andando incluso vamos a llegar a lugares que nos van a evocar el oriente más extremo, con un paisaje de diversos tipos de bambú, las palmeras, recrear incluso las mismísimas islas de Bali. Por lo tanto, con todas esas intenciones bien logradas y que llegan a día de hoy, hablamos de un jardín ecléctico. Todo eso en un clima continental y de un Mediterráneo muy fuerte, como es el clima de Segovia, de la meseta. Bonito el nombre y los romeros han desaparecido, pero bueno,
El romeral de San Marcos era porque había 2 grandes romeros a la entrada, que ahora a ver si los que se han plantado prosperan otra vez, ya aparecerán. Pero no hay, ¿o sí hay romero? El romero es una planta que necesita de mucho sol, un ambiente bastante abierto, le gusta estar prácticamente independiente y solo, y este jardín, dado el carácter ya de diversidad, densidad botánica, pues el romero tiene dificultades para situarse. No obstante, no paramos de hacer intentos. O sea que en el romeral de San Marcos no hay romero. Sí hay alguno por ahí, lo que pasa es que es poco notable. Todo lo decidió él, es decir, cuando tú tienes un cliente, tienes que compartir y discutir a veces y convencer, mientras que ahí hizo lo que quiso. Y experimental también, porque el clima era, ya te digo, duro. Leandro, mientras que lo iba haciendo, también iba aprendiendo. Miraba alrededor, qué plantas poner. Por ejemplo, las palmeras de la entrada son las mismas que hay en el Jardín de la Moneda. Es decir, cosas que se adaptan al clima, los iba observando. El desafío era enorme. Para mí la sostenibilidad hoy día ya es el hecho de que tengas un jardín, puesto que un jardín va a ser un principio, siempre va a ser un principio, un inicio a la ecología. Más tarde o más temprano va a generar un camino ecológico donde van a aparecer las plantas van a desarrollar, van a generar suelo, las plantas van después a atraer una serie de insectos, los insectos van a provocar la aparición de pequeños animales y así hasta la construcción incluso de un biotopo. Este jardín ya después de 50 años podemos decir que es prácticamente ya un biotopo, un lugar donde la propia vida genera vida y muerte en un ciclo permanente, circular o cerrado. Con esos datos ya tenemos un grado importante de sostenibilidad en el jardín. Si a eso le añadimos el criterio estético que el jardín tiene o con el jardín se presenta, ese criterio estético va a generar unas necesidades de mano de obra o de que en este caso tampoco son grandes, es decir, son bastante ajustadas o bastante normales al criterio estético que se persigue. Y ya por último, el nivel de crecimiento de las plantas, el desarrollo que tiene ya el jardín, permite que la mayoría de estas plantas, después de mucho tiempo conviviendo, han generado un lugar, un asentamiento edafológico, ambiental. Efectivamente, que las plantas están situadas, están como en hábitat, como si estuviesen en su propio hábitat, como un hábitat propio. El agua es cada vez más escasa. ¿Cómo se gestiona el agua dentro de este jardín? Tiene nacimiento de agua propia, tiene manantiales, el agua llega al jardín de manera natural. Ese agua, por supuesto, se usa para riego, pero se usa para riego esporádico en verano, riegos de apoyo que se hacen manualmente mediante manguera, bombeo. Se hace ocasionalmente, en picos de calor o sobre todo en olas de calor. Pero el jardín tiene un sistema de riego por goteo que usamos solo entre los meses de julio a septiembre. Y todo ello dependiendo del nivel de lluvias. Cuando empiezan las lluvias se corta y durante el invierno no se riega. Es decir, que el jardín tiene un coste de agua bastante bajo. Estaría al límite por la parte norte del jardín y el jardín queda en este desnivel, que son casi 6, 7, 8 metros de altura, donde ya cambia el paisaje por completo, empezamos a ver todo lo que es propiamente la meseta castellana, y justo en este punto donde estamos es donde aflora la capa freática del suelo superior y nos da el agua con un goteo incesante, se canaliza hasta el estanque principal o el estanque central, que llamamos estanque dorado, en lo que es propiamente la sala más importante del jardín.
Campo Grande es casi un milagro en medio de la ciudad y se puede achacar a que era un terreno público, lo que se llamaba un ejido concejil, era propiedad municipal y entonces la gente, todo lo más, vendrían en épocas muy remotas a pastar rebaños y poco a poco se fue construyendo alrededor del campo, pero siempre manteniendo la misma forma, más o menos, que tiene ahora. Me parece un abanico más que otra cosa. Es un triángulo, pero muy irregular, sobre todo por la parte sur, con un lado que es el lado de la acera de Recoletos, el fondo que es el Paseo de Filipinos y el lado de la derecha, según se sale, que es el Paseo de Zorrilla. Estamos ahora en uno de los puntos más emblemáticos de Campo Grande. La Fuente de la Fama, porque es lo que más recuerda al que es el verdadero autor del Campo Grande, que es el alcalde Miguel Íscar. En 1787 se trazó por primera vez un ajardinamiento en el interior, en forma de paseos, arbolados, se fue estropeando con el paso del tiempo. Fue sobre todo cuando llega Miguel Íscar a la alcaldía de Valladolid en 1877, cuando concibe, entre otras cosas que hace, la idea de transformarlo en este jardín que ahora conocemos. Entonces, entre 1877 y 1880, porque él muere en 1880, está muy poco tiempo, pues se hace la gran transformación del jardín. Y por eso la fuente lo que hace es recordar a Miguel Íscar. Se inauguró 3 años después de muerto el alcalde. Tiene la representación típica de la Fama, que es un ángel alado con una trompeta echando agua. La cascada es uno de los elementos más característicos también del Campo Grande. Fue muy controvertida su construcción. Había que hacer una especie de montaña artificial que se hizo utilizando incluso los restos del ayuntamiento antiguo, del ayuntamiento de tipo Austria, que se tiró en el año 1879, y luego había que revestirla de algo que pareciera una roca natural. Entonces se encargó a una persona para ir a buscar rocas en sitios cercanos y finalmente, después de hacer otras pesquisas, acabó extrayendo rocas de la cueva de Atapuerca de Burgos. No es el Atapuerca que ahora pensamos, pero el caso es que cuando se supo que habían extraído las piedras y que las iban a traer a Valladolid, la gente de Burgos reaccionó muy en contra y hubo una riña mundial casi dentro de este nivel, hasta tal punto que tuvieron que intervenir las autoridades del Estado para permitir que se trajeran trozos de roca de Atapuerca a Valladolid. Antaño, incluso un pequeño bar dentro de la gruta. El estanque es, yo creo que quizá lo más llamativo del Campo Grande. El estanque se pensó desde el principio. Se pensó diferente, se pensó hacer un estanque regular, una especie de cuadrado. Con buen criterio se cambió a este diseño irregular que pega mucho más, que casa mucho más con el aspecto romántico del resto del parque.
estamos en el estanque del Campo Grande. Se construyó más o menos en 1878. Y estamos surcando el estanque. Estamos surcando el estanque. El primer viaje que se hizo fue en el año 36, 1936. Y el primer barquero que estuvo aquí pues era de la familia, era Marcelino Martín Pérez. Y desde el 36 pues seguimos aquí la familia un poquito la tradición. Esta barca tiene nombre. La Paloma. Hay varias teorías, la verdad, y todavía no saco ninguna conclusión de ellas. Una de ellas, como Marcelino alquilaba barcas en el río, para diferenciar las barcas que tenía allí de esta, pues la llamaba La Paloma, pero La Paloma como si fuera la novia. O sea, que era la niña bonita. ¿Eh? Sí, claro, a ver, es la más grande que ha tenido. ¿Un cofre del tesoro? Claro. Mira, y ahí está la guardiana, la garza. Y hay otra teoría que era por algo de la mili, pero ese nombre ya se lo puso mi abuelo. Mi abuelo cuando hizo la mili en Ceuta, algunos de los barcos de correo que pasaban de un lado al otro del estrecho se llamaban las Palomas. A mi padre le suena que se lo contó mi abuelo. Y otra teoría, que esa teoría la tengo yo, es por una figura de Lladró. Hablabas de Marcelino, que fue el primero que empezó a hacer los viajes, pero el barquero famosísimo... Mi abuelo, Catarro. Catarro es un apodo que se les puso. Vivían del río. Entonces en el río siempre hacía frío, evidentemente. Eran pescadores, realmente. Luego alquilaban barcas de recreo. El apodo del Catarro, yo creo que es un apellido, porque mi tatarabuelo, que fue el primer catarro de todos, su segundo apellido era Catarro como tal. ¿Por qué has decidido continuar con la tradición? Llevaba ya unos años ayudando a mi abuelo. Desde 2011 hasta ahora, pues estoy yo, y los primeros años estuvo mi padre y mi hermana también. Das una vuelta aquí, estás en calma realmente y te da por pensar. Es uno de los bautismos vallisoletanos. Claro. ¿Por qué es uno de los bautismos? Bueno, es una tradición que lleva desde el año 36. Ahora, últimamente, se montan más los mayores. Hay mucha gente que dice que el estanque, sí. Hay gente que dice la pérgola, ¿no? Cuando se organizan allí los bailes. La Fuente de la Fama. Hay muchos rinconcitos que cada rinconcito también es un pequeño mundo. Todo lo que está a la derecha del Paseo del Príncipe, digamos, es más moderno que el resto. Se hace a finales del 19, 1895 aproximadamente. Y lo que es toda esta glorieta de la Fuente del Cisne es de los años 30. El diseño más o menos que tiene ahora. La fuente no, la fuente se coloca aquí también en esos años finales del 19 y es una fuente que no se hizo para el Campo Grande, sino que se hizo para otro pequeño parque que hay en la ciudad, que es en el Poniente, el Parque del Poniente.
quería tampoco quedarme con un solo lugar. El estanque, la Fuente de la Fama, es lo que más me llamaría históricamente, y un paseo Recoleto, pues el sitio donde estoy más a gusto. Estamos en la Real Casa de Moneda, una joya del patrimonio industrial, la primera fábrica mecanizada de toda España. ¿Y por orden de quién se mandó construir? Pues por la orden de Felipe II. Tenemos el Alcázar, tenemos el monasterio del Parral. El enclave de este lugar es mágico, es el Valle Sagrado, por así decirlo. El Valle Sagrado, ¿por qué? Porque hay agua. Se diseñó un pequeño reducto de paz, de tranquilidad, de calma, que invita a la reflexión, que es un jardín de estilo renacentista, que nació de la tipología de huerto-jardín, ¿vale? Y que se hizo para el uso y disfrute de Felipe II. ¿Qué tipo de jardín es? Es una pregunta difícil. Es un jardín que ya tiene muchísimos años, tiene más de 400 años. En su día se hizo un jardín y durante el resto de la historia, pues según sus usos y sus necesidades, se ha ido convirtiendo en otras cosas, ¿no? ¿Este jardín del rey es un jardín romántico? Lo fue y se ha intentado mantener parte de ese romanticismo. La más sencilla de ver es los caminos de tierra, por ejemplo. Las curvas, los caminos que no sean rectos, la distribución que te obliga a hacer un recorrido. Es romántico y es lo que más, por lo que más se va a caracterizar este jardín, es porque los jardines románticos pretenden ser jardines de los sentidos. La vista no hay que explicar, en el oído pues aquí estás en un sitio tranquilo, que no hay ruidos externos, solo el ruido continuo del agua, tienes una gran cantidad de olores distintos, va floreciendo, pues tienes las celindas, tienes los lirios, tienes los tilos, que el tilo cuando está en flor es maravilloso estar debajo de un tilo, aparte de tranquilizarte, de ahí la tila, ¿no? El tacto y luego el gusto, porque esto no deja de ser un jardín que en su día fue un huerto. Se sabe que esto en principio se llamaba el huerto de superintendente, la persona que estaba encargada de dirigir la ceca. Se supone que esto era un huerto como para cultivar, para uso personal. En cierto momento, no muy lejano a la construcción, se acomodó un poco para Felipe II, porque a los reyes les gusta mucho la caza y la pesca. Se le hizo un puesto de pesca allí junto al río. Podemos decir que Felipe II tenía grandes aficiones, pero entre ellas la pesca, también la botánica. ¿Por qué digo la pesca? Porque ¿qué tenemos al otro lado del muro? Tenemos el río Eresma.
Hay dos puentes, el puente de la Casa de la Moneda y el puente del barrio de San Marcos. Ese río Eresma se acotara para el uso y disfrute del rey para que pescara. Y tenemos el pabellón de pesca. Posteriormente, y por causa de una visita de Isabel II, pues el jardín se modificó un poco más a un estilo más romántico, ¿no? Digamos que Felipe II era una persona más austera, un poco basados en la costura persa islámica, ¿no? con mucho agua, como seguramente se pueda oír, y también un poco basado en el estilo italiano del siglo XVI, buscando las geometrías y sobre todo, y bastante importante en este jardín, jugando con la perspectiva y con los efectos ópticos, aprovechando que el jardín está en pendiente. Que te vayas a jardines de palacios como Versalles. En estos jardines pequeños se busca mucho la sorpresa. No sepas muy bien qué hay y entonces te obliga el propio jardín a hacer un paseo por él y te vayas encontrando con las distintas partes. Cada vez el agua es más escasa, es más cara y tendemos a utilizarla con más cabeza. Se sustituyen los riegos a manta, típica estampa de un jardinero con una manguera en el suelo echando agua ahí a chorro. Eso lo estamos sustituyendo por riego por goteo, goteros autocompensantes y regulados que nos echan una cantidad muy justa. Una cosa que se está poniendo muy en boga ahora mismo es intentar huir de las zonas de césped. Las zonas de césped es lo que más agua gasta de un jardín. Entonces buscamos sustituirlas.